Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos a la segunda clase. Esta clase es quizá la más importante de su vida en matemática. Esta es la clase donde vamos a ver las reglas del juego. Yo algo ya les he comentado. Les comenté que las matemáticas son una habilidad. Son una habilidad que se aprende. Cualquier persona puede ser buena para las matemáticas si aprende las reglas del juego. Por ejemplo, si tú vas a jugar un partido de ajedrez pero no sabes cómo se mueven las piezas, te va a ir muy mal. Y eso es lo que muchas veces nos está pasando en matemática. Por lo tanto, hoy día vamos a ir a lo más básico y por lo tanto lo más importante. Las propiedades de la suma, resta, multiplicación y división. Créeme, esta es la clase que tienes que ver. Esta es la clase que importa para corregir la base y vamos a usar estos conceptos a lo largo de todo el curso. Vamos a ir viendo las distintas propiedades ahora. En primer lugar, la suma tiene un pequeño vocabulario. A los elementos que se suman los vamos a llamar sumandos. Sumando más sumando igual suma. La suma, por lo tanto, es el resultado. La primera propiedad que vamos a ver es la ley clausurativa. Y yo sé lo que muchos están pensando, maldición. Ya salieron esas letras malvadas con las que los profesores de matemáticas nos hacen sufrir. Pero no se preocupen, que todos estos ejemplos, primero lo voy a explicar con letras y después lo voy a explicar siempre con números. Lo que dice la ley clausurativa es que si yo tengo dos números que son reales y los sumo, el resultado va a ser real. Me explico, imagínense, 2 es un número real y 3 es un número real. Ese signo significa el i, pero no es tan importante, no se los voy a evaluar. Es solo para que tengan conocimiento. Por lo tanto, si yo sumo 2 más 3, el resultado debería ser real. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Y como vimos ayer, en la clase del lunes, 5 pertenece a los números naturales, también a los enteros positivos, también es un número racional y también es un número real. Por lo tanto, se está cumpliendo la ley clausurativa. ¿Qué dice esto? Cuando yo sume dos elementos reales, el resultado siempre va a ser real. Incluso cuando tenga temor, por ejemplo, raíz cúbica de menos 3, que es un número real, como vimos ayer, era de los irracionales, y a ese le sumamos un 35, el resultado no va a cambiar mucho, va a ser raíz cúbica de menos 3 más 35, ese es el resultado final, y ese resultado es un número real. Si no me creen, vayan a poner eso en la calculadora y vean qué les arroja. Lista la ley clausurativa. Cuando yo sumo dos elementos reales, el resultado es real. Segunda ley, muy importante, que voy a sacar el lápiz rojo para explicarla. La ley asociativa. ¿Qué es lo que dice la ley asociativa? Si se fijan, acá tengo lo mismo en los dos lados. Y no es que esté mal, es que le voy a colocar paréntesis. Yo puedo sumar primero A más B, o puedo sumar primero B más C, y el resultado va a ser el mismo. Y acá les voy a explicar algo que quizá algunos no sepan. Los seres humanos somos criaturas tremendamente limitadas. Y se los voy a demostrar. No somos capaces de sumar 3 términos al mismo tiempo. Fíjate, 1 más 2 más 3 es igual a 1 más 2 más 3. Nosotros sumamos en pareja. Y tú puedes decirme, Rafa, ¿qué estás diciendo? 1 más 2 más 3 es 6. Sí, pero probablemente primero sumaste 1 más 2, 3 y después a eso le sumaste 3. Que es lo que haríamos en el principio. 1 más 2 es 3, 3 más 3 igual 6, porque sumamos en pares. O quizá hiciste 2 más 3 primero. 1 más 5, 6. Hayas hecho lo que hayas hecho, aplicaste la ley asociativa. Que lo que nos dice es que cuando yo tengo más de 3 números sumándose, yo puedo elegir qué pareja de números voy a sumar primero. Si los dos de la izquierda o si los dos de la derecha. Ojo, aquí no me da la opción 1 más 3 más 2. La ley asociativa no me deja revolver los números. Para eso viene la tercera ley, la ley conmutativa. ¿Qué es lo que me dice? A más B es igual a B más A. Veámoslo con números. 1 más 2 es igual a 2 más 1. No estoy seguro de que esto esté bien. Veamos. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. ¿Cuánto es 2 más 1? Redoble de tambores. 3. ¡Oh, sorpresa! Nos dio el mismo resultado cuando yo sumé 1 más 2 que cuando yo sumé 2 más 1.
Y esto es tremendamente importante, porque en la suma yo puedo dar vuelta a los términos y sumarlo. Y muchas veces en los ejercicios yo voy a poder usar, por ejemplo, la ley conmutativa con la ley asociativa. Un ejemplo simple. Yo puedo tener 1 más 2 más 3. Imagínense que yo quiero sumar primero el 1 con el 3. Uso primero uso la ley conmutativa, que me deja dar vuelta a estos dos números. Uso primero la ley conmutativa y me queda por lo tanto 1 más 3 más 2. Y después uso la ley asociativa. Sumo primero el 1 más el 3, que me da un 4. 4 más 2 va a ser igual a 6. Y por supuesto, todas estas leyes están cumpliendo la ley clausurativa. Al sumar tres números reales, el resultado va a ser siempre real. Lo que me interesa que les quede muy claro ahora es que yo puedo sumar en el orden que yo quiera, pero gracias a estas dos leyes. Yo puedo revolver la suma como yo quiera, gracias a la ley asociativa. Y después de eso elegir qué pares de números voy a sumar primero, gracias a la ley asociativa. Sigamos ahora con la cuarta propiedad, que se llama la identidad, o la identidad aditiva. La identidad aditiva es cero. Cero. ¿Por qué? Porque si a cualquier número yo le sumo 0, el resultado que da es el mismo número. Si yo a A le sumo 0, me da el mismo A. Es decir, no pierde su identidad. Imagínense que estamos conversando con el número 3. Y él tiene su identidad, perro. Yo soy el 3. Él es el 3. Y si yo le sumo un 0, no va a perder su identidad. Va a seguir siendo el 3. Esa es la identidad aditiva. A cualquier número real, si yo le sumo 0, va a seguir siendo el mismo número real y por lo tanto, decimos para acordarnos, va a mantener su identidad. Esa propiedad es bastante sencilla. Luego viene el inverso aditivo. Me gusta llamarlo el gemelo malvado. ¿Por qué? Porque para todo número real A, acuérdense que vamos a usar las letras, yo después les voy a mostrar el número, existe un único número real, menos A. De forma que si yo lo sumo, el resultado da 0. Fíjense, si yo sumo 3 más su inverso aditivo, que va a ser el mismo número pero con un signo menos adelante, y lo pongo entre paréntesis solo para que se entienda, este es el inverso aditivo de 3, el resultado va a ser 0. Y, ¡oh sorpresa!, el 0 es la identidad aditiva. Entonces miren qué interesante. Vimos dos propiedades. La primera es la identidad. Cuando a un número real yo le sumo 0, mantiene su identidad, sigue siendo el mismo número. Y la segunda propiedad que vimos es el inverso aditivo, que cuando a un número yo le sumo su inverso aditivo, el resultado es 0. Y ojo, es un único número. Cada número tiene solo un inverso aditivo, no más de uno. No más de uno. ¿Ya? ¿Cuál sería el inverso aditivo de menos 5? Sería menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, menos 5, y ya vamos a ver las malvadas propiedades de la resta, pero por ahora créanme, menos 5 es 5. Entonces, menos 5 más 5 me da como resultado 0, y se cumple la propiedad del inverso aditivo. Llegamos a la sexta propiedad, que es la más importante del curso, perro. ¿Ya? Es lejos la más importante. Esta es la propiedad por la que mucha gente reprueba varios ramos. Y es muy probable que, ojalá que no, pero que si repruebas este curso al final y veamos los errores en el examen, yo te diga, che, viste, fallaste en la propiedad distributiva. Y por eso es tan importante que hoy día le pongan atención. Se va a ver muy simple, pero nunca se olviden de esta propiedad porque la vamos a estar recordando constantemente a lo largo del curso. Lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo un número que multiplica una suma en un paréntesis, yo puedo multiplicar este hacia adentro y multiplica a cada uno de los elementos. Por lo tanto, A por B más C va a ser igual a AB más AC. Pero multiplica a los dos. Dicho en números, ¿ya? Y aquí uno en teoría podría sumar 3 más 1, pero es para que se entienda. Si yo tengo 2 por 3 más 1, yo puedo multiplicar el 2 por el 3 y el 2 por el 1. 2 por 3 más 2 más por 1. Los resuelvo, 6 más 2 y eso me da 8. Eso es lo que dice la propiedad distributiva. Si tú multiplicas un número por un paréntesis que tiene varias expresiones algebraicas, ¿ya? Que tiene un binomio, por ejemplo, o un trinomio,
va a multiplicar a todos y a cada uno de los elementos. Y no importa si multiplica por la izquierda o por la derecha. Si se fijan, A más B por C es igual a C por A más B por C. O visto en números, para que sea más cómodo, 2 más 3 por 4. Ese 4 multiplicaría entonces al 2 y al 3. 2 por 4 más 3 por 4, 8 más 12, y eso nos da un precioso 20. Pero es difícil que uno se equivoque cuando la propiedad es preguntada tan directamente. A donde muchas veces alumnos han cometido errores es cuando lo vemos con paréntesis. Por ejemplo aquí. Es bien simple, les voy a dar una regla súper fácil de propiedad distributiva del paréntesis. Cuando yo tengo un A más un paréntesis, yo puedo quitar el paréntesis. Esto sería entonces A más B más C. No afecta el paréntesis. Pero, y acá entra la propiedad distributiva, cuando yo tengo un malvado signo menos, y lo vamos a ver en un ratito más cuando veamos la resta, esto en verdad es un menos 1 multiplicado por el paréntesis. Es decir, el menos afecta a todos los elementos de adentro del paréntesis. Este va a multiplicar el B, este va a multiplicar el A. Por lo tanto tengo A menos B menos A, se me van las A y me queda el resultado final que va a ser menos B. Entonces, solo para que les quede claro, si yo tuviera un 2 menos A más B menos C más D menos E, este menos va a ser como un menos 1 que le cambia el signo a todos y a cada uno de los elementos del paréntesis. Por lo tanto, esto sería 2 menos A menos B, menos por menos da más C, menos D y más E. Este es un error más común. Muchas veces los alumnos se equivocan cuando ponen el menos y solo multiplican por el primer número y se olvidan de multiplicar los demás. Y ahora saben que por propiedad distributiva, siempre que haya un signo menos antes de un paréntesis, va a multiplicar a todos y a cada uno de los elementos que se estén sumando o restando adentro del paréntesis. Llegamos al momento de hablar de la resta y es menos larga que la suma. Y si se fijan aquí no dice propiedades de la resta. Porque hablar de propiedades de la resta de alguna forma es un error. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Lo primero, el vocabulario. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Entonces yo tengo, por ejemplo, 3 menos 1 igual 2. 3 sería el minuendo, 1 sería el sustraendo y la diferencia sería 2. Primera propiedad. Cuando yo tengo menos menos a, esto es igual a a. Es decir, si yo tengo menos 2, estos dos menos se multiplican y queda positivo. Y esto me daría entonces 2 positivo. Eso es lo que dice el primer punto importante a considerar, que no es una propiedad. Lo segundo, cuando yo tengo menos multiplicado por AB. Si se acuerdan, vimos recién la propiedad distributiva, que decía que cuando yo tengo un menos adelante de un paréntesis, multiplica a todos y a cada uno de los elementos que se están sumando, no multiplicando. Y si lo recuerdan, en el video de ayer hablamos de las expresiones algebraicas. ¿Esto de aquí adentro es un monomio o un binomio? La respuesta es un monomio. El A y el B están multiplicados. Y al estar multiplicados son un solo número. Si yo tengo 2 por 3, por ejemplo, eso es un 6. No es que sean dos números por separado. Si yo tuviera menos 2 por 3, va a dar como resultado menos 6. Entonces, menos A por B es lo mismo que decir menos A multiplicado por B. Es decir, yo puedo multiplicar uno de estos dos, pero no los dos. A diferencia de la propiedad distributiva, que cuando se están sumando yo los multiplico todos. Menos A por B, o A por menos B, o simplemente, y me voy a adelantar, voy a hacer un spoiler aquí, menos 1 por A por B. Menos 1 por A por B. ¿Por qué? Y este es el tercer punto. Toda resta es en verdad una multiplicación. ¿Ya? Y una suma. Pero mira la cuestión rara. La resta, si tengo menos A, es menos 1 por A. O sea, Rafa, ¿qué me estás diciendo? Que si yo tengo un menos 2, esto en verdad es, sí, menos 1 multiplicado por 2 positivo. Menos 1 multiplicado por 2 positivo. Y finalmente el punto 4, si yo tengo menos A por menos B, esto va a ser igual a A por B. ¿Por qué? Pues como vimos en el punto 3, menos 1 por A es lo mismo que menos A. Multiplicado por menos 1 por B. ¿Qué pasa con menos 1 por menos 1? Lo vimos ahí arriba, menos por menos da más. Y esto me da como resultado AB. O sea, si yo tengo menos 3
por menos 5, esto es lo mismo que menos 1 por 3 por menos 1 por 5, multiplico todo esto y me da un maravilloso 15, positivo, positivo. Luego, ¿cómo hago que la resta tenga propiedades? Porque imagínate, ya voy a borrar un poco aquí, imagínate lo siguiente, para que la resta tenga propiedades, imagínate si yo dijera ley conmutativa, ¿ya? 2 menos 3 es distinto que 3 menos 2. 2 menos 3 es menos 1. Y eso es diferente a 3 menos 2, que es 1. Entonces no puedo usar la propiedad conmutativa. Para usar propiedades en la resta la transformamos en una suma. Toda resta es una suma también. ¿Y cómo? Si yo tengo 2 menos 3, es lo mismo que 2 más paréntesis menos 3. Y con la suma yo puedo aplicar propiedad conmutativa. O sea, esto es lo mismo que menos 3 más 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 más menos 3? Menos 1. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Menos 1. Y esta es la clave, muchachos. Probablemente muchos de los errores que ustedes cometieron en su vida colegial o en la PSU fueron por detalles como estos, donde yo quizá apliqué una propiedad que no correspondía cambiando un signo, un valor como este. Aquí se ve súper simple, pero en ejercicios más complejos créanme que puede pasar. Entonces espero que nunca se les olvide. ¿Quieren que la resta tenga propiedades? Muy fácil. Ponle un paréntesis al menos, transfórmalo en suma y puedes usar las 6 propiedades que vimos en la suma. Llegamos a la multiplicación. Y vamos a ver como siempre primero el vocabulario. Factor multiplicado por factor es igual a producto y este puntito representa la multiplicación. La multiplicación tiene las mismas 6 propiedades que la suma con algunas ligeras diferencias. La primera, la ley clausurativa, es igual. ¿Qué es lo que dice? Si yo tengo dos números reales, por ejemplo 2 y 3, dos números reales y los multiplico, 2 por 3, el resultado va a ser 6, que es un número real. En otras palabras, no puede dar, cuando yo multiplico números reales, el resultado tiene que ser real. No hay ninguna otra posibilidad. Esa es la ley clausurativa. La segunda ley es la asociativa. Y al igual que antes no he puesto los paréntesis porque los seres humanos, dentro de nuestras limitaciones, necesitamos multiplicar por pareja. Entonces A por B o B por C primero. Veámoslo con números para que sea más evidente. 2 por 3 por 4 es igual a 2 por 3 por 4. Tú me puedes decir, che, Rafa, 24. Pero, o multiplicaste 2 por 3, 6, y después 6 por 4, 24. O hiciste en 4 por 3, 12, y por 2, 24. Y eso es precisamente lo que dice la ley asociativa. Puedes multiplicar lo que tú quieras, pero tienes que elegir una pareja. 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, o 2 por 12, 24. No importa por el lado que juegues, el resultado es el mismo. Y eso es lo que dice la ley asociativa. Ojo que no me deja mezclar. ¿Ya? La ley asociativa no es la que decía el orden de los factores no altera el producto. Esa es la ley conmutativa, que dice que A por B es igual a B por A. O sea, si yo tengo un 2 por 3, Rafa, eso es igual a un 3 por 2. Vamos a revisar. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. ¡Oh, sorpresa! Da el mismo resultado. Y esa es la gracia de la ley conmutativa. Entonces, gracias a la asociativa junto con la conmutativa, cuando yo tengo, por ejemplo, 2 por 3, por 4, por 5, yo puedo ordenarlo de una forma que me acomoda. Por ejemplo, 2 por 5, por 3, por 4. Y multiplicarlo como yo quiera. 2 por 5, 10. Por 3 por 4, 12. Y 10 por 12, 120. Gracias a las dos propiedades en conjunto, yo voy a poder hacer todas esas cosas que aprendimos en el colegio. ¿Qué es lo importante? O que no aprendimos en el colegio. Bueno, dependiendo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que de ahora en adelante, cuando tú tengas multiplicaciones, no te da susto cambiar el orden. ¿Qué le pasa muchas veces a los alumnos? Yo puedo tener, por ejemplo, un 2x por 5y. Y uno se marea, chuta, y lo dejo así. Y resulta que yo lo puedo reordenar. Esto es lo mismo que 2 por 5 por x por y, 10xy. Entonces los alumnos muchas veces tienen miedo de mezclarlo y multiplicarlo, como que les da susto que el 5 pasa a llevar al x. Y tú sabes ahora que gracias a estas dos propiedades puedes reordenar como tú quieras. Bien, llegamos ahora a la cuarta y la quinta propiedad. La identidad multiplicativa, que es el número 1. A por 1 es igual a A.
Y ya lo vimos de alguna forma antes. Un número tiene una identidad. Ya antes dijimos que el 3 tenía mucha actitud. Entonces 3. El 3 tiene una identidad propia. Él es el 3. Si yo lo multiplico por 1, perro, este sigue siendo un 3. Por lo mismo, si 3 por 1 es igual a 3, se mantiene la identidad del 3. Cuando yo multiplico un número por 1, el resultado es 3. Luego la quinta propiedad, que es el inverso multiplicativo. ¿Qué es lo que dice? Para todo número real A, distinto de 0, existe un único número real, que es 1 partido por A. Ojo que no le cambia el signo. Solamente 1 partido por A, tal que A por 1 partido por A es igual a 1. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo el número 3? ¿Cuál va a ser su inverso multiplicativo? Bueno, dijimos que era 1 partido en 3, entonces. 3 por 1 tercio. Y yo sé que no hemos visto la división todavía, pero créanme cuando les digo. 3 por 1 tercio es igual a 1. Y ahora veamos el caso más difícil. ¿Qué pasa con menos 2? ¿Cuál es su inverso multiplicativo? Va a ser menos 1 partido por 2. Se mantiene el signo. O para ser más específico, por 1 partido menos 2. Y ya vamos a ver qué pasa con ese signo misterioso. Pero por ahora créanme. Menos 2 por 1 partido menos 2 también es igual a 1. Que esto me parece muy similar a la identidad aditiva y al inverso aditivo. Claro que sí, Peppa Pig. Es un buen punto. Vamos a verlo. En efecto, cuando hablamos de identidad, hemos visto dos casos. La aditiva en la suma y la multiplicativa. Y es bueno verlas juntas para no marearnos, como bien dijo la chancha Pepa. Si yo tengo la identidad aditiva, yo tengo por ejemplo 3 más 1 es igual a 3. La identidad multiplicativa es 3 por 1 es igual a 3. Y esa es la diferencia. En uno le sumo el 0, perdón. En uno le sumo el 0 y en el otro lo multiplico por 1. En cambio, cuando hablamos de la inversa, tenemos 3 más menos 3 en la suma, y esto nos da como resultado el 0, que ojo, es el mismo 0 de la identidad aditiva. Y en cambio, la inversa multiplicativa, el inverso multiplicativo, va a ser igual a 3 por 1 tercio, y esto da como resultado el 1. Y ese 1 es el mismo 1 de acá. Entonces son propiedades similares, pero también son diferentes. En la aditiva, la identidad es el 0, la identidad aditiva es el 0. Recuérdenlo, de vez en cuando lo pregunto por ahí. La identidad multiplicativa es el 1. El inverso aditivo es menos 1 multiplicado por el número. El inverso multiplicativo, 1 dividido en el número. La propiedad distributiva de la multiplicación es exactamente igual a la propiedad distributiva de la suma. Porque la verdad es que se están mezclando, ¿se fijan? Hay multiplicación y hay suma. La suma está dentro del paréntesis y la multiplicación está fuera. Y aquí la suma está dentro del paréntesis y la multiplicación está fuera. Entonces, no necesito explicar esta propiedad porque ya la vimos antes en la suma. La vimos recién en el mismo video. Y ojo, sí voy a decirte de nuevo lo siguiente. Algunos alumnos reprueban porque no aprenden esta propiedad. Por lo mismo, estúdiala bien, no cometas los errores. Van a acordarse de mí en algunos controles. Rafa, ¿por qué me equivoqué? Propiedad distributiva, caramba. Uy. Y eso no les tiene que pasar. Dijimos que la multiplicación tenía 6 propiedades. Y efectivamente son 6 propiedades básicas. Pero hay 2 propiedades que se derivan de las propiedades básicas, que son bastante sencillas, pero no por eso no tenemos que verlas. La primera es la ley cancelativa, que se te dice que si yo tengo A más C igual a B más C, eso quiere decir que A es igual a B. Porque ¿se acuerdan lo que hacíamos o no? Podíamos restar C en los dos lados, por eso se llama cancelativa, cancelamos los C, y me queda A igual B. ¿Ya? Eso es cuando lo sumo. Y lo mismo ocurre cuando lo multiplico. Si yo tengo A multiplicado por C igual a B multiplicado por C, en ese caso yo puedo dividir por C. Y me queda, por lo tanto, que A es igual a B. Entonces la propiedad cancelativa, la ley cancelativa funciona tanto en la suma como en la multiplicación. Y finalmente la ley de la multiplicación por 0, que es lo que dice que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Si yo tuviera 3 por 0, 0. 5 por 0, 0. 0 por 0, 0. En otras palabras, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y finalmente,
para los más vivos, si yo tengo que A por B es igual a 0, tengo tres opciones. O A es igual a 0, o B es igual a 0, o los dos son iguales a 0. Lo que es imposible que ocurra es que dos números distintos, ambos de 0, multiplicados me dé 0. Para que una multiplicación dé 0, necesariamente uno de sus factores tiene que ser 0. Ahora sí, vamos a la división. El vocabulario de la división es el siguiente. Dividendo, o numerador, que es lo que está arriba, partido por divisor, o denominador, que es lo que está abajo, es igual a cociente más resto. Y ojo, el resto es igual al número entero del resto partido por el divisor. Este divisor es igual a este divisor. Y va a sonar medio extraño porque esto mucha gente no lo ha visto, pero es tremendamente importante para cuando más adelante veamos fracciones parciales. Por ejemplo, dividamos 32 dividido en 7. Si yo divido 32 en 7, me voy a ir a mi borrador, pueden hacerlo con el método que ustedes quieran. Yo sé que 7 por 4 es 28. Y si yo lo resto, me da 4. Por lo tanto, el cociente va a ser 4. ¿Y cuánto es el resto? Muchos alumnos llegan y dicen, y esto está malo, che, Rafa, el cociente es 4. Perdón, el resto es 4. Entonces yo le pongo un 4 ahí. Si eso fuese verdad, y les recuerdo que esto está malo, esto diría 32 partido en 7 igual a 8. 7 por 8 es 56. Y por lo tanto, no puede ser. Vamos a borrar esta porquería, está pésima. Porque como yo les dije, el resto es igual al número entero del resto, que es este 4, ¿está correcto ese 4 ahí? Pero tenemos que dividirlo por el divisor. Porque de esa forma, si yo multiplico 7 por esto, me da 32, fíjense. 7 multiplicado por 4 más 4 séptimos. Propiedad distributiva, miren, llegamos al tiro a la distributiva. Esto es 7 por 4 más 7 por 4 dividido en 7. Estos 7 se van. 7 por 4 es 28 y 28 más 4 es 32. En otras palabras, para que la matemática funcione en este curso, si yo les pidiese dividir y tuvieran que expresarme el resto siempre va a ser el número entero del resto partido por el divisor, que ya lo tienen, está aquí abajo. Esa es una distinción muy importante. Habiendo dicho ese detalle del resto, que es bastante importante, también en la división no hablamos de propiedades. Para que la división tenga propiedades, la tengo que transformar en multiplicación. ¿Qué es transformarla en multiplicación? Voy a ponerme aquí al ladito para que se entienda. Si yo tengo, por ejemplo, 3 dividido en 5, yo quizás no puedo usar la propiedad conmutativa, eso es distinto que 5 dividido en 3. Pero si yo lo transformo en multiplicación, 3 multiplicado por un quinto, eso es igual a un quinto por 3. A eso es a lo que me refiero cuando digo que para que la división tenga propiedades, la debo transformar en multiplicación. Vamos a ver ahora algunos puntos a considerar y que nos pueden confundir muchas veces en la división, para aclararlo. Lo primero son las fracciones equivalentes. Dos fracciones van a ser equivalentes si cuando yo multiplico el número de arriba de la primera fracción por el número de abajo, el numerador por el denominador, me da lo mismo que cuando multiplico el de aquí abajo por el de allá arriba. ¿Me explico? Si yo tuviera 5 tercios igual a 10 sextos, por ejemplo, multiplico cruzado, 6 por 5, 30, perdón, voy a hacerlo un poco más lento. 6 por 5 igual a 10, 3 por 10, 6 por 5, 30 igual a 30. Decimos entonces que son fracciones equivalentes. En la calculadora es más fácil verlo porque si tú calculas estas dos divisiones, te va a dar exactamente el mismo número. En otras palabras, 5 tercios es el mismo número que 10 sextos. Son exactamente iguales y eso es bastante importante de tener claro porque muchas veces nos van a pedir simplificar al máximo una expresión. Y si se acuerdan, en el video de la clase 1, yo les enseñé cómo hacer eso con la calculadora. Vamos a la segunda, que es la regla de los signos. Y esta es tremendamente importante porque esto muchas veces lo asusta. Tengo un menos a partido en b.
¿Ya? O voy explicándole con números aquí abajo. Por ejemplo, menos un medio. Ese menos un medio es igual, ese signo lo puedo poner en cualquiera de los dos. Es lo mismo que menos 1 partido en 2. O es lo mismo que 1 partido en menos 2. O es lo mismo que menos 1 por un medio. Puedo usar cualquiera de ellos, entonces de ahora en adelante, cuando veáis por ejemplo un menos 2 aquí abajo, lo puedes llevar para adelante sin complicarte. Porque esos son errores que uno cometía porque no sabía estas reglas, no sabía qué hacer con los signos muchas veces. Y ahora tienes la tranquilidad de saber que puedes hacerlo de todas estas maneras. Llegamos ahora a la ley cancelativa, por llamarla de alguna forma, que es bien sencilla. Lo que dice es que si yo tengo un número en el numerador y en el denominador que es común, por ejemplo A por C partido en B por C, es lo mismo que A partido en B. Por ejemplo, si yo tengo 2 por A partido en 2 por B, estos dos se simplifican y se van. Eso es lo que dice la ley cancelativa. Y me queda por lo tanto A partido en B. También vamos a ver la adición con común denominador. Que tenga común denominador quiere decir que aquí abajo está exactamente el mismo número. Por ejemplo, un medio más 3 medios, por ejemplo. Cuando yo tengo un mismo denominador abajo, esto es lo mismo que 1 más 3 partido en 2. Esto es lo mismo que 4 partido en 2 y después yo lo podría dividir para llegar al resultado final de 2. Pero lo que me importa está aquí. Cuando el número de abajo es el mismo en las dos fracciones, puedo sumar los números de arriba y dejar una sola vez el número de abajo sin ningún problema. Vamos a ver ahora qué pasa cuando sumamos o restamos números pero que tienen distinto denominador. ¿Ya? Y aquí lo que mucha gente hace es que hace una multiplicación cruzada. Multiplico A por D, B por C y después multiplico los de al medio. Es decir, se hace esto, esto y esto. Y muchas veces en el colegio enseñan solo esa forma y a mí no me gusta tanto. Está correcta matemáticamente, pero veámoslo en un ejemplo como este. Si lo hacemos por ese método, que es el que normalmente nos enseñan, vamos a multiplicar 1 por 4 más 2 por 3 dividido en 2 por 4. ¿Ya? 1 por 4 es 4, 2 por 3 es 6, 4 por 2 es 8, esto nos va a dar 10 octavos, yo lo puedo simplificar y me da 5 cuartos. A mí me gusta más entender que lo que estoy haciendo cuando hago mínimo común múltiplo es multiplicar por 1. Cuando yo multiplico un número por 1, no estoy cambiando su valor. Entonces yo por ejemplo tengo un 1 medio más un 3 cuartos. Y yo veo cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 4. Si me doy cuenta que es 4, es bastante más sencillo multiplicar este por 1. Y eso es multiplicar por 2 dividido en 2. 2 dividido en 2 es 1. ¿Qué logra esto? Que me queda aquí arriba un 2, aquí abajo un 2 por 2, 4, más 3 cuartos. Y al sumarlo me da inmediatamente la respuesta final, que es 5 cuartos. ¿Ya? Y también se podría usar este método cuando es útil, cuando los dos no tienen relación. Si yo tengo por ejemplo un 1 medio más un 2 tercios, ahí tiene todo el sentido del mundo hacer la multiplicación cruzada. ¿Por qué? Porque ahí estos dos números no tienen en común, no son múltiplos el uno del otro. Entonces yo hago 3 por 1 más 2 por 2 partido en 2 por 3 y eso me queda entonces 3 por 1 3 más 4 partido en 6. Eso es un 7 sextos. Pues el método de acá también funciona, ¿ya? Y ahí por ejemplo yo haría un 1 medio más 2 tercios, pero lo que yo estoy multiplicando por 1 acá es un 3 partido en 3, y acá para multiplicar por 1 estoy multiplicando por un 2 partido en 2. Y eso me queda entonces 3 sextos más 4 sextos, y eso da igual al 7 sextos. Lo que quiero, no es que quiera confundirlos, quiero que entiendan que cada vez que hacemos un mínimo común múltiplo, no estamos cambiando el resultado del ejercicio, porque en verdad estamos multiplicando cada elemento por 1, y eso no modifica el resultado. Ese es el concepto que me interesa que aprendan del mínimo común múltiplo. Por eso lo podemos hacer con tanta tranquilidad, porque no modifica en nada el resultado final del ejercicio. Nos quedan solamente 3 puntos en la división. El primero, la multiplicación, y es bien sencillo. Yo multiplico el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces si por ejemplo yo tuviera 1 medio por 3 quintos, multiplico lo de arriba, 1 por 3, y multiplico lo de abajo, 2 por 5. Esto me quedaría 3 décimos y terminé el ejercicio.
Entonces cuando dos fracciones se multiplican, multiplico lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. ¿Qué pasa cuando dos fracciones se dividen? Aquí usamos lo que se conoce como la oreja. El medio por el medio, el extremo por el extremo. En otras palabras, yo multiplico esta fracción dando la vuelta. Me queda A por D partido en B por C. Es decir, si yo tengo un medio partido en 3/5, aplico la oreja y voy a multiplicar entonces 1 por 5 dividido en 2 por 3 y eso es un 5/6. Finalmente, y para cerrar la clase de hoy día, nos queda la división de 0 y por 0. 0 dividido por cualquier número distinto de 0 es 0. Por ejemplo, 0 partido en 3, 0. 0 partido en menos 5, 0. 0 dividido en 0 no está definido, no sabemos cuánto da. Y 3 partido en 0 o cualquier número real dividido en 0 también está indefinido. Por lo tanto, no podemos dividir por 0 nunca, se indefine. No sabemos a dónde estamos, ya no estamos en los números reales. Es una operación que no tiene definición. Bien, ahora, alumnos, ya les subí la clase de sumas y hay muchos ejercicios que no los voy a resolver aún en video, porque la idea es que ustedes los hagan y me vayan preguntando en los foros de dudas las dudas que vayan teniendo, para que vayamos interactuando. Con esta clase ya terminamos la primera semana y vamos bien con la materia. Me interesa que carguen toda la información importante en Canvas, que usemos esa plataforma para las dudas, más que YouTube, más que preguntarme en un comentario por YouTube, prefiero que me pregunten por la plataforma de Canvas, de tal forma de que todos los compañeros tengan acceso a la respuesta que yo les vaya a dar. Un gusto, ya los voy a conocer bien, ya tuvimos problemas con Canvas ayer, pero hoy día ya está solucionado, así que mucho ánimo, nos vemos la próxima semana donde parten las ayudantías, ya van a conocer a sus ayudantes y pónganle mucho empeño. Muchos saludos y nos vemos en el próximo video.